La historia se sitúa en Grecia, a principios del año 1941, donde tres pilotos merodeaban por las calles de una aldea donde todo era un desastre debido a la guerra. Uno de ellos es nuestro protagonista, acompañado de sus amigos Finn y Peter. Mientras iban caminando, Peter observó que sobre unas piedras se encontraba una pequeña niña, la cual estaba herida, por lo cual decidieron llevarla con el escuadrón. Se la llevaron y al llegar al campo de aterrizaje, el Doc atendió a la niña y ya una vez que curó todas sus heridas, la llevó con los demás. Quisieron hablar con ella, pero se dieron cuenta que tan solo hablaba griego, por lo cual llamaron a un intérprete, el cual le preguntó cuál era su nombre, y ella tan solo pudo responder, Katina. Desde ese momento, Katina se convirtió en un miembro más del escuadrón. Ella los llenaba de felicidad en medio de un mundo lleno de caos. Cuando a la tropa le pidieron que se trasladara para seguir protegiendo a Atenas, Katina viajó con ellos. En medio de ese viaje, tuvieron batallas y perdieron guerreros. Peter, aquel piloto que era amigo de nuestro protagonista, murió. Y aunque fue una pérdida dura, tuvieron que seguir adelante. Pero las pérdidas no acabaron ahí, ya que en la parte final del texto se nos narra cómo es que en medio de una de estas batallas, el protagonista se encontraba en una de las trincheras, mientras todo era un caos. Pero no se había dado cuenta de que habían descuidado a Katina. Cuando nuestro protagonista se asomó desde la trinchera, vio a Katina, la cual comenzó a correr en medio de los tiros y lo inevitable sucedió. Katina fue alcanzada por ese bombardeo y murió. Cayó al suelo, intentaron salvarla, pero ya era demasiado tarde. Fue un momento difícil para todos, porque tan solo era una inocente niña. Y así es como termina esta trágica historia. Pasemos con el siguiente relato. Yo soy Mónica y en este momento voy a hablar sobre el gran gramatizador automático. En este nos introduce la historia de dos hombres, uno que es el señor Bollen, que es señalado como un chaparro gordetón, y un flacucho medio alto llamado Kipney, el cual es medio dientón y, aunque no lo queramos, es un genio. En este caso logran desarrollar una herramienta capaz de crear operaciones matemáticas, en cierto modo rápidas, cosas que algunas llevarían a hacer incluso desde meses. Con esto la ambición de Kipne, que podríamos decir que es algo grande demostrado a través de sus sueños frustrados, el cual él quería ser un escritor, se va reflejado con Bolem. En este caso, como forma de, ¿qué sería? De búsqueda de lograr algo, le demuestra su idea de ser escritores, en este caso tomando los nombres de los escritores, pero para así lograr crear una máquina que lograra hacer sus historias por ellos. Con el paso de la historia, esta va avanzando. Prácticamente logran crear la máquina, contando con algunos contratiempos como las faltas de ortografía, las historias, y que también cada vez que iban avanzando tenían sus complicaciones, ¿no? En este caso de lo que introducía el erotismo, que sí se pasaban y no. En este caso, pues era la búsqueda de competir entre los demás escritores, obviamente demostrándonos que simplemente se iban con los que tenían menos habilidades o incluso los ancianos que decían que ya no tenían motivación. Y así se va describiendo la historia. Además es algo notorio que es algo que actualmente se presenta, en este caso incluso yo lo admito, el uso de las inteligencias artificiales. Es algo parecido que se presenta en esta historia, pues se demuestra como una máquina que nada más le das una idea y pues automáticamente te escribe todo. Es increíble cómo se van creando los sentimientos y ideales de las personas, sobre todo de este Kipney, y en este caso de cómo al principio existía como esa desconfianza, incluso que el señor Bolin lo tomaba, oye, tú me estás haciendo una broma, ¿qué onda? Es en cierto modo cómo se van desarrollando estos dos personajes, a tal punto de ser casi uno de las mayores, ¿qué serán? Mayores famosos escritores en ese momento. En este caso es impactante de cómo esta historia está reflejada en la actualidad y cómo también deben de tener ciertos cuidados en su escritura, pues se podría alterar todo lo que hacen y en este caso si los descubren podrían ir hacia abajo. Aunque poco a poco se va descubriendo que pues esto se ha ido revelando, pero la verdad no era tan importante, pues al final todos se aliaban con ellos o simplemente dejaban sus trabajos con tal de no competir contra una máquina. Hola,
Mi nombre es Nico y voy a hablar sobre un cuento del autor Roald Dahl. Este se llama La señora Bixby y el abrigo del coronel. La señora Bixby, esposa de un dentista llamado Cyril, lleva una vida aparentemente tranquila, pero oculta un secreto. Tiene un amorío con un rico coronel fuera de la ciudad. Durante 8 años finge visitar a su tía en Baltimore, pero en realidad viaja a encontrarse con el coronel. En Navidad, al llegar a la estación esperando verlo, un ayudante del coronel le entrega un paquete con una nota que anuncia el fin de su relación y un regalo de despedida, un lujoso abrigo de bisón. Aunque inicialmente emocionada, la señora Bixby queda devastada por la ruptura. Al darse cuenta de que no puede justificar eso ante su esposo, decide empeñarlo, fingiendo que perdió su cartera y necesita dinero. Solo se queda con la boleta del empeño, diciendo luego a su esposo que la encontró. Cyril, emocionado, se ofrece a recoger el artículo. Más tarde, en su consultorio, el esposo le muestra el contenido del paquete, unas pilas de bisón de calidad inferior, lejos del valor del abrigo original. Para su sorpresa, ve al asistente de su esposo, Miss Polly, luciendo el lujoso abrigo, sugiriendo que Cyril lo reclamó y lo dio a su asistente como regalo. Este cuento es el mejor de los 5 para mí, porque en la historia podemos ver todo tipo de emociones, sentimientos y sobre todo conductas que llevan a los personajes a actuar como lo hacen. Por ejemplo, la ironía. Yo creo que este cuento la refleja muy bien, ya que el amorío que tenía la señora Bixby con el coronel la regresa cuando el abrigo que le había encantado pasa a ser el ayudante del señor Cyril. Otra cosa que podemos ver es la hipocresía en nuestras relaciones. Cómo existe un desamor, las mentiras, la infidelidad, el cómo la señora Bixby engaña a su esposo diciendo que va a ver a su tía, pero no es verdad. Y es por eso que es un excelente cuento y mi favorito. Muchas gracias. Bueno, el siguiente cuento que vamos a analizar será el cuento llamado El mayordomo. Y primero voy a mencionarles a los personajes. Contamos con la presencia del señor George Clever y su esposa, la señora Clever. También tenemos a un cocinero francés llamado Monsieur Estragon y a un mayordomo inglés de nombre Tips. La historia trata de cómo el señor Cleaver ganó su primer $1,000,000. Él y su esposa se fueron a un barrio de gente rica y se asentaron al lado de una mansión en Londres. Para subir en la escala social, los Cleaver contrataron a un chef francés y a un mayordomo inglés. Con ayuda de estos dos, comenzaron a tener cenas elegantes. El problema era que los Clevers no sabían cómo darle vibra a sus cenas. George le preguntó a Tips que por qué nadie se sentía cómodo. El mayordomo dijo que el vino era corriente y que no sabía bien con la comida, que era de excelente calidad. George regañó al mayordomo por no haberle contado eso antes y lo mandó a traer una bolsa de vinos caros y exclusivos de hace bastantes años. A pesar de los precios exagerados del vino, aun sabiendo que estos tenían un precio exageradamente alto, el mayordomo no encontró casi ningún vino más que una par de botellas del 29 y del 45, que no es por exagerar, pero posiblemente costaron un ojo de la cara y 2 riñones. El mayordomo le enseñó a captar vinos a George, lo cual hizo que él se volviera como la niña castrosa del salón, pensando que sabía todo de vinos. En la próxima fiesta del señor Cleaver anunció que estaban tomando un vino llamado Maragux del 29. Los invitados solo asintieron y tomaron vino sin decir nada más. George se enojó, pensando que todos le iban a aplaudir. Le preguntó al mayordomo que por qué ellos no lo aplaudían y lo veneraban. Y el mayordomo le dijo que todo era su culpa, ya que había dicho que al cocinero que le pusiera vinagre a la ensalada como aderezo, y el vinagre destruye el paladar, haciendo que los invitados no pudieran captarlo. George se enojó aún más, alegando que eran tonterías y que el vinagre no le hacía nada a su lengua. Se dirigió a los invitados y les dijo que estaba tomando un vino del 45, pero el mayordomo interrumpió y le dijo que el vino que estaba tomando era el barato y corriente de antes. Sacándose tremendo plot twist,
de la manga, lo cual humilló y dejó en ridículo a George, haciéndolo enojar más, diciendo que era mentira y esas cosas. El mayordomo dijo que no les había servido otro vino que no fuera el barato, ya que él pensaba que les gustaba, y después revela que él y el cocinero eran los que estaban tomando los vinos que habían comprado con el dinero del señor Clever. Hizo una reverencia y salió de la habitación como un ganador. Se dirigió a la puerta y se reunió con el señor Estragón, que si recuerdan era el cocinero. Así ambos se fueron a su coche compartido y así termina la historia. Sin más que agregar, pasamos a la siguiente y última historia. Hola, yo soy Hannah y yo les voy a hablar sobre Hombre del Sur. Aunque debo confesarles que yo quería el de la señora Bixby, pero bueno, ya ni modo. Hombre del Sur es un cuento que se desarrolla en un hotel, donde se encuentra nuestro personaje principal, quien conoce a un hombrecillo con sombrero de paja y a un cadete norteamericano acompañado de una chica inglesa. O bueno, eso es lo que él considera que son. Estas 4 personas se encontraban disfrutando del ambiente que emanaba en las afueras del hotel junto a la piscina, hasta que al hombrecillo se le ocurrió la grandiosa idea de hacer una apuesta con el cadete, la cual consistía en que el cadete debía lograr encender su encendedor 10 veces seguidas sin fallar, ya que éste estaba 100% seguro de que su encendedor nunca fallaba. Y bueno, pues ambos aceptaron la apuesta, pero se preguntarán qué es lo que apostaron. Y ahí es donde el cuento se pone interesante, pues cualquiera pensaría que apostaron dinero o algún objeto de valor. Y sí, por alguna parte sí lo fue, ya que el hombrecillo puso en la mesa su Cadillac, cosa que sí se ve un poco innecesaria por la insignificante sencillez de la apuesta. Pero eso no es lo más importante, pues a cambio, el hombrecillo pidió el dedo meñique de la mano izquierda del cadete. ¿Cómo por? No sé, pero aquí es donde me empezaron a surgir muchas preguntas. ¿Para qué lo quería? ¿Qué iba a hacer con él? ¿Acaso era un traficante de partes del cuerpo que vendía en algún tipo de mercado negro? ¿Lo hacía por puro placer? ¿Se lo iba a comer? ¿O simplemente es bautista? No lo sé. Por eso continué leyendo. Los 4 ya se encontraban en la habitación del hombrecillo, donde éste preparó todo para empezar con la apuesta, que por cierto se notaba que ya lo había hecho muchas veces antes por el profesionalismo con el que lo hacía. Así pues, la apuesta empezó, y mientras el cadete se encontraba con la mano amarrada a una mesa y nuestro protagonista contando las veces que el encendedor se encendía, fueron interrumpidos por una mujer cuando éste iba en el número 8. La mujer, por lo que pude suponer, era la madre del hombrecillo, pues ésta detuvo todo y separó al hombrecillo del cadete, para después explicarles que donde vivían ya había cortado 47 dedos anteriormente y siempre por apuestas, donde pues igualmente siempre apostaba un carro. Y bueno, pues el cuento termina con nuestro protagonista recordando la imagen de la mano de esa mujer, a la cual solo le quedaba un dedo acompañado del pulgar. Otra cosa que también me dejó pensando, ¿se los había cortado por apuestas? ¿Quién se lo cortó? ¿El hombrecillo? ¿Ella misma? ¿Y por qué? O sea, no sé, es un cuento que finalmente me dejó con muchas dudas, suposiciones y pensamientos que en general hicieron que me quedara. Mínimo como un múltiplo, verbo to be. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Y bueno, ahora sí, ya hablando en serio, también me hizo reflexionar sobre lo que algunas personas están dispuestas a arriesgar por el simple hecho de querer probar su punto o defender su posición. Y, o sea, no digo que esté mal que lo hagan, pero sí que hay otras maneras más coherentes de hacerlo sin poner en riesgo a sí mismos. Y pues nada, es un texto que sí volvería a leer y que sin duda recomendaría a otras personas para que lo leyeran.